Seguimos aquí en Metadata y en esta ocasión hemos invitado también para saber qué está pasando en uno de los sectores muy sensibles que tiene que ver con el transporte de pasajeros aquí en la provincia de Misiones, particularmente de cómo viene el tema de la negociación también. Saben ustedes que bueno, se había paralizado la actividad, se había dejado sin servicio. ¿Y cómo está? Porque está en el medio también el tema del gasoil, combustible en general, y los insumos que van incrementándose, el acuerdo que se había realizado con la Nación, con las provincias, con los municipios. Vamos a hablar de todo esto. Juan Manuel Fauce, gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme, un placer. Complejo el escenario, ¿no? Sí, complejo, y además de eso se van agregando Claro. factores a medida que va transcurriendo el tiempo, diríamos, ¿no? Sí. Al déficit tarifario se le fue sumando los problemas con el gasoil, la falta de insumos, cubiertas, por ejemplo, que no hay. Sí. La demora en el pago de los subsidios de la provincia y de la nación. Entonces, a medida que va transcurriendo, en un país con una economía tan endeble como la nuestra, Claro. se van sumando otros inconvenientes a la realidad difícil que vive el transporte, ¿no? Sí. Para repasar, Fauce, se había hecho un acuerdo con Nación, provincia y los gremios como para tratar de justamente de seguir brindando ese subsidio, esa asistencia de parte del Estado. ¿Se ha cumplido en parte eso después de aquella protesta que han hecho? Primeramente, bueno, desde la última, que estimo que por ahí apuntás vos ahí, desde la última escala salarial no Sí. hubo un refuerzo respecto al subsidio de nación, Ajá. que es lo que se espera para poder afrontar esa nueva escala, Claro. digamos, que no estaba contemplada Sí. en los 2.700 millones, casi 2.700 millones que recibe la provincia. O sea, el año pasado sí hubo refuerzos y se espera para este año que también hayan refuerzos para hacer frente a eso. Segundo, es importante diferenciar lo que es sistema urbano y suburbano del Sí. sistema interurbano de la provincia. Respecto a los sistemas interurbanos, Nación no está subsidiando, es decir, que no recibe ninguna compensación por la prestación del servicio. Sí. Eso, ese servicio, la escala salarial y todo el incremento de insumos, va a estar o tiene que estar costeado a través de la tarifa, diríamos, ¿no? Claro. Sí recibe de la provincia una pequeña ayuda de compensación tarifaria, que era en base a lo que se había establecido anteriormente como el subsidio al gasoil, diríamos, ¿no? Sí. Que era una diferencia en el precio del combustible que percibían las empresas con servicios interurbanos, diríamos, ¿no? O sea, Entonces, ese es el panorama de hoy. Todavía no hay una respuesta para hacer frente a la escala salarial, es decir, que por lo cual las empresas no pueden hacer frente, y bueno, todos sabemos que se viene el aguinaldo ahora, sí. y bueno, se está esperando eso, con el inconveniente que recién ahora se liberaron los fondos de Nación para alguna empresa correspondiente al mes de abril, porque la provincia no hizo las liquidaciones. En razón de lo que vos decías respecto de los contratos, Sí. ese contrato que tiene Nación y provincia obliga a la provincia a hacer frente al 50% de lo que pone en el sistema la Nación. La particularidad se da, Fauce, que algunas provincias cumplen mínimamente y otras provincias están muy retrasadas. ¿Es así? Está muy retrasada y el sistema también es medio complejo, porque te dicen, bueno, le dicen a la provincia, ustedes me hacen las rendiciones con respecto al mes de marzo y nosotros depositamos abril. Pero abril viene depositado quizá entre 8, 10, 11, 12 pagos. Claro. Quizá en algunos pagos no están todas las empresas y por ahí a la empresa de la provincia le queda en el pago número 11, le hacen el último desembolso. Claro. Y la provincia espera hasta el último desembolso para saber cuánto tiene que pagar para el mes siguiente, de ese 50%. Claro. Cuando entendemos que debería ajustarse en el último mes, Sí. ¿no? Y pagar de manera estandarizada los otros meses, cosa de que si la Nación paga menos, ahora se viene estandarizando, es decir, que viene con los mismos montos todos los meses. Entonces la provincia ya puede decir, bueno, voy a pagar todo abril, cosa que la Nación ya esté desembolsando mayo. Claro. Y eso está ocurriendo en otras provincias, es decir, como la provincia ya pagó el mes de
de mayo, Sí. de abril, perdón, ya Nación está pagando, haciendo los pagos correspondientes al mes de mayo. Y acá recién estamos recibiendo, porque el día 9 recién hizo la provincia de rendición y recién ahora se liberaron para algunas empresas los pagos de Nación, o sea que recién se está pagando abril. Y este desfasaje impide cumplir a las empresas con los compromisos asumidos. No te olvides que el mayor sistema de transporte está en los servicios urbanos y suburbanos, que es lo que está subsidiando o compensando la Nación a la provincia de Misiones, ¿no? A propósito de eso, en este momento también hay un debate muy fuerte en la Cámara de Diputados de la Nación como para mostrar la realidad de una asistencia mucho mayor a Cava comparado a las provincias, que estamos con un... Sí, y no cambió nunca. Esto lo sabemos Claro. hace muchísimo tiempo, Claro. diríamos, ¿no? Que el 70% de los subsidios se derrama Sí. en el AMBA y no en el resto de las provincias. Claro. Y otra cosa que sería bueno, por lo menos para la provincia de Misiones, tener el SUBE, ¿no? Claro. Porque eso trae también la posibilidad de recibir o incrementar los fondos que se reciben de Nación, diríamos, para poder contabilizar la cantidad de pasajes, permite establecer mejor los coeficientes y hay ayudas solidarias que mandan, que envía Nación por discapacitados, bueno, por pasajes gratuitos a las provincias al poder determinar la cantidad de ese pasaje que tiene a través del SUBE, diríamos, ¿no? ¿Hay resistencia de su aplicación del SUBE nacional, hablamos? ¿O cuál es el motivo por el cual no se aplica, por ejemplo, en provincias como Misiones? Bueno, como motivo no habría ninguno, diríamos. O sea, si la voluntad política está para implementar el SUBE, debería aplicarse el SUBE inmediatamente. Los aportes solidarios que otorga el SUBE son importantes también para la provincia. No te olvides que la provincia de Misiones viene perdiendo coeficiente de participación en los subsidios de ya hace 3 años. Primero teníamos el 6,66, el anteaño pasado era el 5,03 y ahora estamos en el 4,93. Y ese problema se genera porque los municipios hacen mal las rendiciones. Sí. Y al hacer mal las rendiciones, la información que toma Nación para poder pagar, porque el monto de subsidio que le corresponde a la provincia está determinado por agente computable, está determinado por la cantidad de coches, está determinado por la cantidad de servicios, ahora se va a determinar también en concepto de cantidad de kilómetros. Sí. Si esa información nos llega correctamente, llega de menos, reduce el coeficiente de participación de la provincia del subsidio general y hace que la provincia vaya perdiendo dinero. Nosotros estamos... de lo que van estos 3 años, la provincia ha perdido 1.500 millones más o menos en concepto de ese dinero, en concepto de subsidio nacional, y es lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno provincial para poder hacer un sistema de estadísticas tal cual lo tiene CNRT y tal cual lo tiene el Ministerio de Transporte de la Nación, donde se establezca la cantidad de kilómetros, la cantidad de servicios, la cantidad de coches, pero una base de datos propia para que el Estado provincial sepa a quién está subsidiando, cómo, el costo por kilómetro, y también dirigir ese subsidio en aquellos servicios que son no rentables, ¿no? Porque ahí está encaminado, en las trazas de mayor rentabilidad, deben recibir menos subsidios, diríamos, que las trazas de menor rentabilidad. Claro, para simplificarle por ahí a la audiencia, Fouce, en caso de que no tuviéramos subsidios, ¿a cuánto debería ir en porcentaje global para aproximarnos el pasaje un 40% más, un 50% más al actual? No, mirá, más o menos, por ejemplo, un pasaje, tomamos interurbano, que es un pasaje de Posadas a Iguazú, que es la mayor distancia, 300 kilómetros, hoy está a 1.570 pesos más o menos. Sí. Si tomás ese pasaje y en cantidad de kilómetros, por ejemplo, un servicio nacional está entre 8.000 y 9.000 pesos a hacer 1.000 kilómetros. O sea que hoy por hoy el pasaje sin subsidio tendría que estar casi un 100, quizá más de un 100%. Más de un 100%. Claro, tendría que estar unos 3.000 pesos para poder hacer 300 kilómetros. Y es lógico que eso ocurra. ¿Por qué te digo? Porque vos no podés tener, a modo de ejemplo, un pasaje, por ejemplo, de Posadas a Oberá con el valor de una Coca-Cola, diríamos, porque
el empresario tiene que amortizar un vehículo, tiene chofer, tiene combustible, tiene insumos propio del transporte, un sistema de administración, o sea, tiene que hacer frente a un montón de costos y no lo puede reemplazar con, si no, vendería Coca-Cola, diríamos, ¿no? A esa instancia también quería llegar, Fauce, el hecho de que, bueno, venimos de una pandemia en donde la actividad del sector se había paralizado. ¿En qué medida impactó, digo, por allí el recambio de coches, para hacer inversiones en el sector? Supongo que ha afectado bastante, y más en este escenario complejo donde los insumos se siguen elevando y el costo es siempre mayor, digamos, comparado al tema del boleto por el que se financia la empresa, ¿no? Sí, y también es importante remarcar que como certificado de mala suerte, en el año 2019 se congela la tarifa del transporte y arrancamos después con el COVID-19, diríamos, ¿no? Claro. Entonces, fue malo para el transporte, pues, lo que es, por ejemplo, interurbano, no urbano, porque no sé si te acordás que continuaron los servicios con cantidad de pasajeros reducidos, sí afectó obviamente al sistema urbano, pero no tanto como el interurbano, que estuvo 8 meses parado. Claro. Entonces, teniendo en cuenta eso, con el COVID, primero que la gente se dio cuenta que no necesitaba el servicio de transporte público para poder trasladarse, porque no es un servicio esencial, o sea, dentro de los servicios esenciales como la salud, la seguridad. Y también generó esta pandemia un retraimiento de la demanda de un 30%, es decir, eso, o quizá un poco más, no se recuperó más y no se va a recuperar, por el simple hecho que se desplegaron tanta cantidad de herramientas electrónicas para poder generar esa comunicación o resolver trámites administrativos. No te olvides que antes muchas cosas de AFIP eran presenciales, muchas cosas que se hacían en rentas también, ahora es todo a través digital y eso hacía que las personas se trasladen de un punto a otro de la provincia, ahora ya no. Entonces esa demanda no se volvió a recuperar, generó un vacío de ingresos que, como el flujo económico genera siempre, cuando hay vaciamiento, para recuperarse necesitas 4 o 5 años dentro de este sistema, y ocurre lo mismo que ocurrió en el año 2001, no hubo actualización respecto del servicio interurbano de unidades por un plazo no va a haber por un plazo de 4 o 5 años. Y eso me lleva a decirte que por ahí habría que prorrogar los vencimientos de las unidades, ¿no? En razón de eso, porque la economía de la empresa, el Estado no puede salir a exigir coches nuevos cuando ¿Por cuánto tiempo de uso se permite ahora? 15 años. 15 años. Sí, 15 años. Claro. Pero bueno, la economía de la provincia, la economía de la empresa, a tenor de lo que viene ocurriendo del año 2012, donde se dijo, bueno, hasta acá no se entrega más subsidio por ningún tipo de servicio, o sea, lo que está dado está, y eso es lo que se fue incrementando. Desde ese momento hasta ahora viene colapsando todo, y más con una tarifa deficiente como la que tiene, en el caso de que me ocupa, por ejemplo, dentro de la Cámara de Transporte, los servicios interurbanos, diríamos. Hoy por hoy habría que elevarle la tarifa, porque la ayuda a la provincia, si bien es una ayuda, es muy vaga, ¿no? En conceptos de millones, ¿no? sobre el sistema de transporte general. Y bueno, y hacer realmente un estudio del transporte, porque no es lo mismo tener, o sea, en costos es lo mismo un servicio que sea entre, a modo de ejemplo, San Pedro y Tobuna, ¿no? Que mover ese coche, que un servicio que sea Posada y Iguazú, o sea, de costos por kilómetro el mismo, pero no tenés la misma cantidad de pasaje. Te pregunto cuestiones de coyuntura, como para ir redondeando. Por ejemplo, el tema de gasoil, ¿en qué medida le está afectando para el movimiento, si esto complica o no? Y la otra cuestión es, ¿hacia dónde tienen depositada la esperanza como para, bueno, recuperar estas pérdidas que estamos hablando? Bueno, primeramente, con respecto del gasoil, es uno de los insumos confaltantes, ¿no? El combustible argentino es importado, y tenemos un cupo limitado dentro de cada provincia. Si no se hace un esquema de abastecimiento del transporte en general, diríamos, tanto carga como pasajeros, van a seguir estos inconvenientes, toda vez que la empresa... nosotros tenemos un crisol de empresas, o sea, lo que ocurre en la provincia de Misiones es que hay como 32 empresas que explotan servicio interurbano y también entre esas urbano y suburbano.
esas empresas son todas familiares prácticamente. Es muy difícil abandonar el sistema del transporte porque Sí. es un esfuerzo familiar de mucho tiempo y no tenés quien te compre la empresa. Claro. Esa es la realidad. Como no hay una fecha cierta de cumplimiento de las obligaciones de tanto el Estado provincial como el Estado nacional, uno está dependiendo prácticamente del ingreso de tarifa. Un camión está alrededor de 7, 8 millones de pesos. La empresa no puede dejar 8 millones de pesos para recibir un camión, diríamos, destinar. Sí. Está obligada a ir a surtidor y eso genera el embudo que vos estabas diciendo. Claro. ¿No? Es decir, que nos encontramos todos los colectivos de empresas chicas, no aquellas que quizá tienen, por ejemplo, explotación a la vez de interurbano con servicios nacionales, Sí. que por ahí sí tiene la capacidad de adquirir combustible. Nos encontramos todos en un embudo, nos encontramos todos en el surtidor, Claro. para que se entienda. ¿Y hacia dónde va encaminada la esperanza por ahí las empresas? En una recomposición tarifaria y una mejora en los subsidios o un mecanismo que permita reponer la economía cuando hay un salto o un incremento importante dentro de los costos, como es una nueva escala salarial, diríamos, Claro. ¿no? Entonces, hoy por hoy, si hay un cumplimiento en tiempo de los vencimientos tanto de la provincia como de la nación, si se recompone el valor de la tarifa, Sí. que no afectaría tanto en los servicios interurbanos. Sí. Quizá más de 0 a 60, pero no más allá de 60, porque Claro. no todos viajamos todos los días Claro. para ir a trabajar haciendo 200, 300 kilómetros. Esa es la realidad, diríamos, ¿no? Sí, sí. Pero con eso, con un estudio del transporte, un análisis de la tarifa, un análisis de los costos, que es lo que nosotros venimos bregando siempre, y nosotros presentamos también una idea, un proyecto en Hacienda, para ayudar y capacitar a todos los municipios para que hagan correctamente las rendiciones y poder elevar los coeficientes que recibe la provincia en concepto de subsidio nacional. Con eso habría una esperanza de ir hacia futuro y mejorar, por supuesto, el sistema de transporte, siempre teniendo en cuenta la realidad argentina que no va a cambiar, Claro, diríamos. No. tal cual, tal cual. Sí, sí. Sí, que hay que remarla en medio de La la venimos situación de incertidumbre Sí, que el genera. mismo discurso de Tato Bore Claro. el que vemos ahora. Está muy vigente. Gracias, Fauce, por No, un acompañarnos. placer estar. Bueno, de esta manera entonces el titular de CADEPTAB acompañándonos como para repasar también la situación del sector muy complejo para un sector que en su momento estaba prácticamente inmovilizado y lo señalaba bien. Progresivamente fueron recuperando espacio, pero bueno, está todavía una deuda muy importante hacia a ese servicio que se brinda tanto en la provincia como en el país. Vamos a la pausa y volvemos.